Bueno, hermano, esto es para mí muy sencillo, hermano. Mire, el punto principal central del tema es que, y después de este punto es irrelevante prácticamente todo lo que podamos decir usted y yo, que es el punto principal de todo esto, es que el rapto de la iglesia yo creo que existe. Eh, Todos creemos que existe el arrebatamiento porque es algo totalmente bíblico. El punto principal es cuándo va a ser, y yo tengo aquí pruebas que voy a ocupar de la escritura para demostrar que el rapto es después de la gran tribulación. No puede de ninguna manera ser antes. El punto principal de todo lo que conversemos esta tarde es que el rapto es después de la gran tribulación. Hay demasiada evidencia bíblica. Voy a comenzar con lo que dice Mateo, el capítulo 24-29. Dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué tribulación? Es una época, dice que donde va a haber una angustia más grande como nunca la vio en el mundo ni la va a haber. Dice, después de la época de esta gran tribulación aparecerá la señal de Jesús, y donde enviará a sus ángeles para juntar a sus escogidos. Y estaba hablando después, en otro versículo, por ejemplo, en Primera de Corintios 15, capítulo 15, versículos del 50 al 52, dice que no, Pablo dice que hay un misterio, dice que no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados a la final trompeta, dice. A la final trompeta. ¿Cuál es esa trompeta? Una trompeta que viene van a haber 7 trompetas que son partes de los juicios de Dios que va a venir sobre la tierra, donde Dios va a tomar el control de todo es en la séptima trompeta. O sea, yo digo que si tomamos conciencia de que el rapto es al final de la gran tribulación, si comprobamos por la Biblia, porque yo no quiero interpretar nada, quiero decir solamente lo que está en la Escritura, por eso estoy totalmente de acuerdo con los límites que usted puso, hermano. Yo quiero decir solamente lo que está en la Escritura, no me voy a ir a la historia, no me voy a ir a nada, quiero decir solamente lo que dice la Biblia. La Biblia dice que, por ejemplo, aquí en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, está diciendo que hay cristianos que van a estar vivos el día que Jesús vuelva. Dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, lo primero que tiene que pasar es que los que durante toda la historia han muerto creyendo en Cristo, ese va a ser el día que Dios lo va a resucitar, y esa va a ser la primera resurrección. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, mire, la misma trompeta que estuvimos hablando hace poquito, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Quiénes son esos? Son gente que pasó por la gran tribulación, sobrevivió, se preparó y va a ser testigo de la venida de Jesús, dice. Y seremos arrebatados, dice. Por eso yo digo que el arrebatamiento efectivamente existe, pero es al final, no es al principio de la gran tribulación, dice. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ah? Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano, aquí un hermano que estaba escribiendo abajo dijo que la gran esperanza gloriosa es que Jesús nos va a rescatar de la ira venidera. Pero resulta que yo le digo que hay una esperanza gloriosa mucho más grande. La esperanza que a mí me motiva, la gente que se prepara, que va a pasar por la gran tribulación, porque esa va a ser una dictadura mundial que le va a declarar guerra a los civiles, a los cristianos. Dice, los que sobrevivan, que sean capaces de guardar, con la ayuda de Dios, llegar vivos hasta que termine esa época. Dice, va a llegar Jesús y los va a rescatar, los va a arrebatar. Ahora, la otra pregunta grande que hay que hacer: ¿por qué es el arrebatamiento? ¿Cuál es el sentido del arrebatamiento? ¿Por qué Jesús levanta a su pueblo
lo reúne con él y lo lleva al aire, por, porque tiene que haber un motivo, no es por solamente por convertirnos en pájaros o hacernos volar por el aire, no, tiene un sentido porque mientras Jesús se lleva a la iglesia al aire, es una gran reunión, se juntan los resucitados, se juntan los santos, se juntan los ancianos, se juntan los arcángeles, nos juntamos los cristianos creyentes de toda la época, en el aire aquí abajo en la tierra, va a estar habiendo una gran destrucción donde en ese mismo momento, al final de la destrucción, Dios va a darle un juicio a la que no creyó en Dios, y la tierra va a ser renovada, va a ser destruida y hermano, todo por fuego, hermano. Yo le agradezco, hermano, que el momento que me dio, después puedo continuar. Ahora lo escucho usted, hermano. Muy bien, gracias. Me dices cuándo inicio, mi hermano. Cuando usted quiera, profesor. Ok. Adelante. Muy bien, bueno, para entender por qué el rapto será antes de la tribulación, tenemos que entender la naturaleza de la tribulación. El punto de error está confundir la ira con el proceso final de la tribulación. Piensan que la ira se refiere solamente a la parucia del Señor o al derramamiento de la copa final que nos dice Apocalipsis, pero vamos a demostrar bíblicamente que la ira es todo el proceso de la tribulación. Los 7 años es la ira. Después vamos a tomar algunos pasajes que dicen de manera explícita que Dios a nosotros, la iglesia, nos ya ha librado de la ira venidera. La ira venidera habla de la tribulación, no habla de la ira de la condenación eterna, porque ya lo verán después, cuando habla de la condenación eterna, lo dice en términos pasado y absoluto, es decir, que ya hemos sido libres de la ira de la condenación. Pero cuando habla de la ira venidera, se refiere a una ira a futuro, seremos salvos de la ira. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, donde se están comenzando a desatar los sellos. Todos saben que Apocalipsis narra el periodo de la tribulación a través de la figura de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. El primer sello justamente es la apertura de la tribulación. Dice así, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y aquí tenemos la apertura de la tribulación. Este jinete en caballo blanco no podría ser el Señor Jesús, porque estaríamos diciendo que el Señor Jesús vino al principio de la tribulación, lo cual es totalmente incongruente. La Biblia dice, y ya lo leyó Eduardo en Mateo 24, que el Señor vendrá después de la tribulación, no al inicio. Así que este jinete montado en caballo blanco es un antitipo de Cristo, es el anticristo. El anticristo justamente inicia la tribulación, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cómo se manifiesta el anticristo y por qué? ¿A causa de qué? A causa de que Cristo rompió el sello. Y cuando Cristo comienza a romper el sello, lo dice el contexto, es que está iniciando justamente la ira del Cordero, la ira de Dios. Cristo rompe el primer sello y aparece el anticristo. Así que ¿quién da inicio a la tribulación? No es el anticristo, no es Satanás. Algunos piensan que una cosa es la ira de Satanás y otra cosa es la ira de Dios. Recuerden, aquí el primer sello habla del anticristo. Montaba un caballo blanco, tenía un arco y le fue dada una corona, poder, y salió venciendo y para vencer, porque es la manera en que el anticristo va a lograr su poder, ¿no? A través de la guerra, y el caballo blanco denota que él se está haciendo pasar por Cristo, por el Mesías. Bueno, y de ahí todos los otros sellos nos van indicando todo lo que va ocurriendo paso a paso en el desarrollo de la tribulación. Así que aquí la ira está comenzando desde el principio de la tribulación, porque es el Señor Jesús que rompe el primer sello. Con esto vamos a 2 de Tesalonicenses para ir a una carta doctrinal donde el apóstol Pablo nos va a explicar ya con lujos y detalles lo que ocurre en este periodo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Mira lo que dice así.
Por ejemplo, en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía y la manifestación del hombre de pecado justamente se refiere a la tribulación. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No hay duda que está hablando del anticristo. Ahora, mira lo que dice más abajo, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo cree en el arrebatamiento pretribulacional. ¿Por qué? Porque me ha dado el mismo orden de Apocalipsis 6. Dice que primero se manifiesta el anticristo, después se va a manifestar el Señor. Así que no podemos ubicar al Señor al inicio de la tribulación. Lo debemos ubicar al final de la tribulación. Pero ¿quién inicia la tribulación? Justamente es el anticristo firmando pacto con muchos. Pero ¿por qué viene el anticristo y por qué puede firmar pacto con muchos? ¿Y por qué puede llevar a un... ¿Por qué? ¿Perdón, Saín? Tiempo. Acabaron los Tiempo. 5 minutos. Ya está bien. Vamos a continuar después. Sí, el siguiente, hermano, sus otros 5 minutos, Ya. ¿verdad? Sí, hermano, mire, yo voy a seguir con el tema. En parte voy a tocar algo que acaba de decir aquí el hermano. Primero, para poder continuar, quiero aclarar dos asuntos. Primero, que hay varios frases de la Biblia que pareciera a veces que no son lo mismo, pero son exactamente lo mismo, son el mismo evento. Por ejemplo, la palabra el día del Señor está hablando del fin de los tiempos. El día postrero, el último día, es lo mismo. La segunda venida de Jesús, el día de la ira de Dios, todo eso son los acontecimientos que pasan en el mismo momento. Cuando venga Jesús va a pasar un montón de cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, va a comenzar por la resurrección de los muertos. Después, los cristianos que estén vivos, sobrevivientes de la gran tribulación, van a ser arrebatados, van a estar en el cielo. Mientras hay una gran reunión en el cielo, aquí en la tierra va a estar una destrucción fenomenal, todo va a ser destruido por fuego, la obra del ser humano, los malos, va a ser castigado y inmediatamente Dios va a hacer este mundo un cielo nuevo y una tierra nueva, y después de haber hecho esa reunión vuelven a reinar aquí en el milenio con vara de hierro a todas las naciones, los sobrevivientes, porque no va a quedar mucha gente, porque va a ser tremendo lo que va a pasar, hermano. Y lo que le quiero decir es, el segundo punto que quiero aclarar, hermano, que es fundamental saberlo, y en eso yo no estoy de acuerdo con el hermano pastor aquí. La gran tribulación, en realidad lo que quiere decir es una gran persecución que viene contra la cristiandad, contra nosotros que viene en el futuro. Y en cambio la ira de Dios es los juicios que Dios va a enviar a la gente mala, desobediente, a los hijos de desobediencia que estén aquí viviendo, porque la iglesia va a estar aquí siendo testigo, sobreviviendo, va a ser protegida por Dios, va a ser guardada. Si ustedes pueden leer el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que juntamente aparece un dragón que persigue a una mujer, esa mujer es Israel, y también persigue, como no puede, Dios la protege, la cuida, como no puede destruirla, Dios la pone en un lugar seguro y se enoja la bestia, el anticristo, dice, y va contra la descendencia de ella. ¿Y quiénes son ese resto? Dicen, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso no hay ninguna duda, hermano, que es la iglesia, o sea, los judíos que crean en Jesús, los creyentes judíos que crean en Jesús, y los cristianos que estén vivos van a ser juntamente perseguidos, porque eso es lo que quería decirle al hermano. Ya no hay diferencia entre los judíos y los griegos. Ahora ya Jesús
terminó esa separación que había ahora. En el futuro no va a importar si eres judío del país que tú vengas, lo único que va a importar si tú crees en Jesús o no crees en Jesús. Eso es lo único que hace la gran diferencia, no importa del país que sea. Si tú guardas los mandamientos, si tienes un buen testimonio, Dios te va a cuidar, hermano. Y después, hermano, quería explicar que si el rapto es al final de la gran tribulación, que vamos a estar aquí viendo la preparación, la gran tribulación, lo más inteligente que podríamos hacer ahora es empezar a prepararnos desde hoy ya, así como José de Egipto se preparó los almacenes cuando venía una gran hambruna, así como Noé juntó alimentos para soportar el diluvio, así nosotros deberíamos estar preparándonos para soportar, juntar agua, juntar alimentos, preparándonos espiritualmente, preparándonos materialmente, preparándonos financieramente, hermano, porque vamos a tener una época donde no vamos a poder comprar nada. Yo no voy a dejar marcarme por ningún gobierno, pero el que no sea marcado no le van a dejar comprar ni agua ni nada. Y imagínense 7 años sin poder comerciar, sin poder comprar nada. ¿Cómo vamos a sobrevivir 7 años si no tenemos algo almacenado, hermano? Una base financiera, una base física. Dios quiere que sobrevivamos esos 7 años de la gran tribulación. Si usted lee, por ejemplo, la última palabra del 1 de Tesalonicenses 5, dice que Dios nos guarde el alma, el cuerpo, que Dios quiere que estemos vivos hasta cuando llegue en su segunda venida. Después también Lucas 21:36 dice que velemos y oremos, dice, porque con toda paciencia, dice, para que seamos dignos de escapar de las graves cosas que vienen en este mundo y tengamos la bendición de estar vivos el día que llegue Jesús, porque estar vivo ese día que llegue Jesús, estar vivo al final de la bendición más grande que podemos tener, porque vamos a pasar de aquí a esta tierra, vamos a pasar directamente con Jesús sin por una muerte física. Esa es la gran promesa que Dios nos dejó. Eso es lo que quiero decir, hermano. Puede seguir el hermano pastor, le doy los minutos. Sí, quería recordarles a los dos participantes que los argumentos deben ser bíblicos y tratar de evitar especulaciones o ese tipo de cosas, ¿no? Y citar Biblia y sobre todo que también en sus tiempos se refuten los argumentos del oponente. Nomás les recuerdo eso. Pastor, cuando usted quiera, le tomo su tiempo. Ya, ok. Bueno, hermanos, estábamos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Hemos demostrado que Cristo apertura los sellos que dan inicio a la tribulación, y con esto también al mismo tiempo voy a refutar lo que dice Eduardo, porque en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, mira lo que va a decir Pablo. Dice verso 10, y con todo engaño de iniquidad, hablando del anticristo, y con todo engaño de iniquidad, mira, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, mira, ¿quién envía? Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos, ¿quiénes? Los que no creyeron a la verdad. Eduardo dice que hay que prepararnos para la tribulación, pero acá está diciendo de que la tribulación es solo para aquellos que no creyeron la verdad, aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No tendrían ningún sentido que aquí diga que la tribulación, el engaño del anticristo, es para los incrédulos y luego que la iglesia tenga que pasar la tribulación. No tiene ningún sentido. Aquí el anticristo es enviado por Dios como un juicio, como un castigo para los que no creyeron el evangelio. Nuevamente, ¿cuál es el punto de confusión? Que se está tomando las referencias al remanente de Israel y lo está aplicando a la iglesia. Por ejemplo, Mateo 24. Él citó el verso 29 y dijo, inmediatamente después la tribulación, con lo cual estamos de acuerdo. Cristo va a venir después de la tribulación, lo vimos en Apocalipsis y lo vimos en segunda de Tesalonicenses. Pero él no demostró que la iglesia está siendo arrebatada allí después de la tribulación. Solamente demostró que Cristo aparecía. Eso se llama la parusia del Señor. Cristo aparece después de la tribulación. No hay ningún problema. Pero no me está usando Mateo 24 para hablar del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay arrebatamiento de la iglesia en Mateo 24. En Mateo 24 lo que hay es una
profecía que se va a cumplir de Isaías capítulo 11 e Isaías capítulo 27. Si vamos a Isaías 11, dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano, mira, para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, o sea, dispersados en el mundo. Verso 12, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ahí está, Cristo Jesús habló de los 4 ángulos o los 4 confines de la tierra. ¿Quiénes están siendo recogidos ahí? Dice, los esparcidos de Judá y el remanente de Israel. Con esto vamos al capítulo 27 de Isaías y va a quedar claro lo que estamos viendo aquí. Dice, por ejemplo, a partir del verso 12, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Ahora, ahí viene la trompeta, la cual mi estimado Eduardo confunde con la trompeta del arrebatamiento. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en las tierras de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esto no es el arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que en la escatología de la Biblia la iglesia no está presente. La iglesia es un misterio que recién va a ser revelado por el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, por ejemplo. Por eso los profetas no veían a la iglesia, veían solo a Israel. Estamos viendo la venida de Cristo, la parusia. El Señor reúne por medio de ángeles uno a uno al remanente de Israel de los 4 ángulos de la tierra. No vemos a la iglesia. Además, el arrebatamiento no es que los ángeles nos reúnen de uno en uno. En el arrebatamiento todos subimos a una sola a las nubes. Lo dice justamente el capítulo que él leyó de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4:16. Que el Señor nos llama a las nubes. Ahí será nuestro encuentro. Pero no estamos viendo eso acá. Lo que pasa es que cuando él de trompeta, con voz de trompeta, lo confunde con las 7 trompetas del Apocalipsis. Después, en mi siguiente tiempo, voy a demostrar que no se trata de las mismas trompetas. Excelente, usó 4 minutos y 47 segundos. Muy bien. Otros 5 minutos para el hermano. Les recuerdo siempre de que se trate de refutar los argumentos del oponente para que el debate sea de edificación. Adelante, hermano, con sus 5 minutos. ¿Aló, hermanos? ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me pueden escuchar ahora? ¿Cómo está la recepción de audio? Sí. Ya. Hermanos, miren, voy a tomar mis 5 minutos. Mire, lo principal que quiero aclarar y que es muy importante este punto, hermano. También es fundamental, porque hay una creencia que dicen que en el Apocalipsis, después del capítulo 4 de Apocalipsis, en la iglesia no es más mencionada, como dando a entender que la iglesia no va a estar acá. Y yo tengo cómo de explicar que la iglesia sí es mencionada prácticamente en todos los capítulos, versículos del capítulo del libro de Apocalipsis. Para empezar, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, Dios está conversando con Juan y le dice, sube acá. Y como que dan a entender que a partir de ese capítulo, de ese versículo, el llamado que Dios le hace a Juan, se lo está diciendo a toda la iglesia, como poco menos diciendo que ese es el momento donde Dios arrebata a la iglesia, y eso sería antes de la gran tribulación, y eso es mentira, porque primero que quiero decir que ese es un llamado que le hace solamente Dios al apóstol Juan, no se lo hace a nadie más. Le dice, tú sube acá porque te mostraré las cosas que están por venir. Yo lo estoy diciendo a Juan, en ningún momento es la iglesia que está siendo arrebatada en ese capítulo, y por eso no sale más la iglesia. Después los quiero llevar al capítulo 12, donde hablé recién de que
aparece una mujer que el enemigo la persigue, Dios la protege, que como no la puede destruir, se va en contra de la descendencia de la mujer, y eso seríamos nosotros. O sea, en esa época vamos a ser perseguidos tanto los judíos y los cristianos, y todo aquel que crea en Jesús va a ser perseguido hasta el último momento. Después, la iglesia también aparece en Apocalipsis capítulo 7, una gran multitud de todos los pueblos, naciones. Aparece un anciano y, Señor, ¿quiénes son esos? Son dicen los que han salido de la gran tribulación. O sea, esa gente que está con ropas blancas, dice que alaban al Señor. Dicen, esa gente son gente que para haber salido de la gran tribulación primero tenían que haber estado adentro. ¿Ah? Y resulta que son hermanos, por eso yo digo que los hermanos pretribulacionistas, si no cambian su opinión, van a terminar con una ropa blanca y van a ser parte de esa gran multitud, porque son gente que está dentro de la gran tribulación y es decapitada, es perseguida, falló, no tenía nada guardado, no pudo comprar, no pudo sobrevivir, feneció. Y yo lo sé, gente que lo pasó muy mal, hermano, esa gran multitud. ¿Por qué? Porque si usted lee el final de ese capítulo 7 de Apocalipsis, dice que esa gente pasó, ya dice que Dios, esa gente pasó hambre, que pasó sed, dice, y fue tan grande el sufrimiento que pasó durante la gran tribulación que Jesús personalmente los va a consolar. ¿Ah? Hay otra prueba más de que la iglesia sí va a estar aquí sufriendo todas las persecuciones, esa gran dictadura que le va a declarar la guerra a gente civil, a gente cristiana que no está preparada para la guerra ni tuvo ninguna cosa material. Después me voy a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice que son gente que va a reinar con Cristo, y hay gente que no se dejó marcar, ni se dejó ni adoró a la bestia. Significa que esa gente estuvo aquí, pasó por todos los graves, fue perseguida, y al final Dios le dio el triunfo y Dios le dio una corona porque llegó vivo al final de la gran tribulación después de haber sido perseguido. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros, hermanos. Hay hermanos que piensan que Dios los va a sacar, y cuando lo que deberíamos estar preparándonos es para soportar, así como Noé soportó el diluvio. Dios no quitó a Noé del diluvio, Dios le dio la fuerza para soportar el diluvio. Dios, por ejemplo, Dios no quitó a Elías de la sequía, lo estuvo cuidando mientras fue la sequía. Por ejemplo, Dios no sacó a José de Egipto, ni lo tiró lejos donde no hubiera sequía. Dios lo hizo que se preparara con almacenes. Así deberíamos estar todos nosotros, hermanos. Y lo principal, hermano, que lo que va a pasar en la gran tribulación va a ser algo parecido a lo que pasó con los hebreos en el campo. Dios nos sacó a los hebreos antes de las 10 plagas, los sacó al final, hermano. Dios libró de las plagas, así como Dios nos va a librar de la ira venidera a la iglesia, así como libró el hebreo, ninguna las tocó, pero sin embargo dentro del campamento del egipcio fue perseguido por el faraón, hermano. Me queda tiempo, ¿no? No, ya se acabaron, 5 minutos. Ya. Bueno, le doy tiempo, pero esa era la idea que quería decir. Muy bien. ¿Empezamos? Sí, cuando usted quiera, pastor. Ya, Eduardo, creo que te has dado un batacazo porque afirmaste primero que la iglesia va a estar en la tribulación, pero va a ser guardada, no será tocada, pero después dijiste que tenemos que prepararnos. ¿Para qué vamos a prepararnos si vamos a ser guardados? Dijiste que si no nos preparamos, vamos a tener que vestirnos de ropas blancas porque vamos a sucumbir, vamos a ser muertos. Una contradicción total. Ahora, dices que en el Antiguo Testamento hay una figura, cuando hablas de Israel, que está siendo protegida, pero ¿por qué no sacas los otros tipos? Por ejemplo, Enoc fue trasladado antes del juicio. ¿Por qué no sacas Lot, que fue sacado antes del juicio también? ¿Por qué no hablas de esos ejemplos? O sea, si vamos a hacer de esa manera, pues no tendríamos chance. Hay abundancia de pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que habla de que Dios también retira a los suyos antes del juicio. Ahora, 1 Corintios capítulo 14. Mira lo que dice en el versículo 7. Dice:
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Antiguamente el shofar daba distintos sonidos, no era el mismo sonido. Había sonidos para reunión, la convocación o la congregación, y habían sonidos para llamado a la guerra o llamado a la protección de la ciudad. Eran distintos los sonidos de trompeta. Nuevamente, Antonio está confundiendo la trompeta de reunión de la iglesia con la trompeta, las 7 trompetas de juicio, de llamado a la guerra del Apocalipsis, porque Pablo dice a la final trompeta. Pero ¿por qué la final trompeta sería necesariamente la 7ª trompeta? Eso no tiene ningún sentido. Cuando Pablo habla de la trompeta se refiere a que hay una voz de mando. Y justamente en el capítulo 4 que tú acabas de citar, de Apocalipsis, dice así: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí como de trompeta, la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Y aquí la misma Biblia te refuta, Eduardo, porque hay un sonido de trompeta aparte de las trompetas del Apocalipsis, de las 7 trompetas. Así que no sabes leer bien la Biblia, o por lo menos no quieres aceptar la evidencia bíblica. Ahora, Apocalipsis 12. Él ubica a la iglesia en Apocalipsis 12, lo cual es una locura. Ya él ha reconocido que la mujer es Israel, no hay duda de eso. Y cuando habla de los santos que sale de la tribulación, no se refiere a la iglesia, Eduardo, se refiere al remanente de la mujer, lo dice el contexto. El remanente de la mujer, el remanente es Israel, y te acabo de citar, lo cual no respondió, Isaías 11 e Isaías 27. Te podría citar muchos pasajes más, pero para no marearnos, solamente cité Isaías 11 e Isaías 27, donde dice que en la parusia, quienes serán reunidos y recogidos, justamente es el remanente de Israel, que calza perfectamente con Apocalipsis 12. Además, ¿por qué razón el diablo, el anticristo, persigue a la mujer? Porque no encontrará a la iglesia, no estará la iglesia para perseguir, así que se vuelve a perseguir a la mujer y luego al remanente de la mujer. Ahora, Eduardo me tiene que responder algo. Si él dice que la iglesia pasa la tribulación y la iglesia es arrebatada después de la tribulación, ¿qué pasa entonces entre Mateo 24 y 25? Porque en Mateo 24 los ángeles reúnen, ¿sí?, a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Y cuando llegas a Mateo 25, cuando el rey se sienta en su trono de gloria, vuelve a reunir a las naciones, y de las naciones separa a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y entonces dice a los de la derecha: ustedes entren al reino preparado para vosotros. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, etc. ¿Por qué? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuánto lo hiciste con estos mis hermanos más pequeños? Estos pequeños hermanos, ¿quiénes son? Eduardo tiene que responder. ¿Cómo es que la iglesia, si supuestamente pasa la tribulación, por qué hay 2 recogimientos? ¿Por qué hay el recogimiento de los hermanos pequeños y por qué hay el recogimiento luego de las otras naciones que ingresan? Él está creyendo que la iglesia se parte en 2 e ingresan por diferentes turnos. Me tiene que demostrar quiénes son los hermanos más pequeños a la luz del contexto. Excelente, pastor. Recuerdo siempre, ¿no?, de que se intenta refutar los argumentos y para tener un debate en armonía, ¿no? Y nada más eso, hermanos. Adelante cuando usted quiera, hermano, para poner esos 5 minutos. Aló, hermano, mire, voy a responder lo que dice el hermano Jonathan, pero antes quiero decir un alcance. Y es importante, es muy importante. Mateo 24. ¿Para quién es Mateo 24? ¿Qué significa Mateo 24? Y quiero empezar diciendo que para quién es lo de Mateo 24. Aquí el hermano Jonathan dice que Mateo 24 solamente es para Israel. Y yo le quiero decir que Mateo 24 fue tremenda, es una advertencia que Dios dejó, y yo le agradezco a Dios haber dejado esta advertencia, porque es para los creyentes de todos los pueblos que estén vivos en los últimos tiempos. Para eso fue escrito Mateo 24.
Y aquí también voy a tomar otra palabra que dijo el hermano Jonathan, y que sea y que tenga muy presente. Si usted lee Mateo capítulo 24, y él lo dijo de pasada, se van a dar cuenta ustedes leyendo versículo por versículo. Si estamos hablando en Mateo 24 el tiempo final, ahí notaron algo muy importante. En Mateo 24 no hay ningún rapto, ni al principio. Habla de un arrebatamiento al final. Al principio no hay rapto. Si hubiera un rapto al principio, habría salido al principio del Mateo 24. No habla ningún rapto, solo habla al final. Y lo segundo, hermano, que no habla de ningún rapto. Y si usted lee Mateo 24, ¿sabe lo que se va a encontrar? Que hay una persecución. La persecución a la iglesia es la tribulación. Es lo mismo decir lo mismo. La persecución a la iglesia y la gran tribulación es lo mismo. Y lo otro que te quería decir, que no es lo mismo que la ira de Dios. La ira de Dios va a ser el castigo que va a llegar sobre los malos. Así como Dios diferenció a los egipcios de los hebreos y solamente le llegó en la gran tribulación, va a pasar algo muy parecido, hermano. Los juicios vamos a ver con nuestro ojo cómo Dios castiga a los malos en las grandes señales, y milagrosamente la iglesia va a ser protegida. Y el mundo se va a dar cuenta, y esa diferencia que va a ser de nosotros los cristianos y de los hijos de desobediencia que van a ser castigados de Dios, va a provocar más persecución y más rabia a ese gobierno mundial que se viene y del que debemos prepararnos, hermano. Hermano, disculpa la interrupción. Siendo un debate bíblico, por favor, ¿no? Se pide que se cite la Biblia y no sobre especulaciones, porque habló de Mateo 24, está bien que cite, ¿no? Los versículos que que le fortalecen su no, eso es lo que quería decirle. Y respecto, yo estaba hablando de todo Mateo 24, lo que quería notar que no hay rapto, sino que al final, y lo que no hay ni un rapto al principio, y hay una persecución. Eso está dicho todo. Y respecto a lo que dice el hermano de la separación, dice en 1 Tesalonicenses 4:17, dice que vamos a ser arrebatados, vamos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. En ese momento, cuando llegue Jesús, ese momento va a ser donde Dios va a hacer esa separación, por ejemplo, que aparece en Mateo 25, donde dice que uno será tomado, otro será dejado. En ese momento unos van a ser recibidos por Dios, y otros van a ser castigados y echados al fuego. Por ejemplo, está la parábola de la cizaña, a ver si no me acuerdo, está en Mateo capítulo 13, donde dice que la siega es al fin, Dios va a dejar que se crezca la cizaña con el trigo, y Dios va a dejar que lleguemos hasta el final de la siega, y eso va a ser al final del siglo, dando a entender que todo eso va a pasar al final de los tiempos, no va a pasar antes. Esa separación donde uno va a ser dejado, otro va a ser castigado, uno va a ser tomado, otro dejado, eso es al final de los tiempos, al final de la gran tribulación, el gran evento que todos los cristianos han dicho durante toda la historia de la segunda venida de Jesús. No es otro evento, es el único. Y quería tomarme un minuto para hacer un alcance, hermano, con un versículo que está ahí en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 27 y 28, donde Pablo hace un paralelismo. Así dice, como es establecido que el hombre venga a este mundo y muera una sola vez, y después viene el juicio, asimismo Jesús fue entregado una sola vez por el pecado de todos nosotros, y volverá, dice, por única y segunda vez para redimirnos y salvarnos a todos. Así como el hombre muere una vez y es juzgado, así Jesús vino 2000 años atrás, nos salvó, nos rescató, va a venir por segunda vez, y no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5 venidas de Jesucristo, son la primera y la segunda. Eso se ha creído por siglos y nadie puede cambiar eso, díganlo que él lo diga. Le doy el tiempo al hermano pastor Jonathan. Le concedí Bien. un minuto más por la interrupción, y porque también pidió un minuto, pero también le voy a dar
6 minutos al pastor. Cuando usted quiera, pastor. Bien, antes de eso, esta es la última ronda. Después pasaríamos al minuto a minuto, donde vamos a tener que responder los argumentos y creo que serían suficientes de minuto a minuto serían unas 5 rondas, ¿te parece? No se Ya. escucha. Yo no No, lo no, escucho. no, a ti te pregunto, Sayin, ¿entendiste? Ah, yo sí, yo sí. Está bien, sí, Ah, ya, lo que se diga, muy por favor. bien, muy bien, muy bien. Bueno, empezamos. Eduardo, nuevamente, creo que te diste otro pacatazo porque acabas de decir que no hay ningún rapto en Mateo 24 y estoy plenamente de acuerdo con eso. No hay rapto, no hay arrebatamiento en Mateo 24 y qué bueno que estés volviendo a la doctrina pretribulacional. Qué bueno, no hay arrebatamiento en Mateo 24, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, Mateo 24 no habla de la iglesia, por eso no hay arrebatamiento en Mateo 24. Acabo de sustentar con Isaías capítulo 11 y capítulo 27 nuevamente que cuando Jesús dice uno será tomado y el otro será dejado, se refiere al recogimiento del remanente de Israel que ya las profecías del Antiguo Testamento habían dejado muy claro. Por eso dice que los ángeles intervienen y llevan de uno en uno. Eso no es la figura del arrebatamiento. En el arrebatamiento toda la iglesia sube a una sola, ¿dónde? A las nubes, y eso no lo ha podido comprobar. Tampoco me ha respondido, y espero que después en los minutos sí pueda responder, quiénes son los hermanos más pequeños, porque si él dice que el arrebatamiento es después de la tribulación, ¿por qué el Señor recogería en dos partes a su iglesia, supuestamente? ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? No me está respondiendo. Luego, ha citado la parábola de la cizaña, un gravísimo error. Voy a leer la parábola de la cizaña, porque él dice, la siega será después de la tribulación, al final del siglo, lo cual estoy de acuerdo, pero dice que esa siega es el arrebatamiento de la iglesia. No, señor, lean con atención y vean la diferencia cuando uno sí lee las escrituras. Dice así, verso 38 de Mateo capítulo 13. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, no es la iglesia. Los hijos del reino es un título para Israel. Y dice, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahí está. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino ¿a quiénes? ¿A quiénes? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes. Eduardo, ¿estás creyendo entonces que la iglesia que será arrebatada son los que hacen tropiezo y los que hacen iniquidad? No, la parábola de la cizaña se ha dado para dar a entender que los malos serán castigados en el día de la parucia del Señor. Lo está confundiendo con el arrebatamiento de la iglesia. Comprensión lectora, por favor, amados hermanos. Bueno, después de esto, nuevamente volviste a citar el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y evadiste lo que saqué de Enoch o de Lot, por ejemplo, que fueron librados antes de la ira, que son figuras y tipos de la iglesia también. No estamos viendo una coherencia en los argumentos, solamente estás lanzando lo mismo una y otra vez sin comprobar bíblicamente con el texto y su contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, entonces creo que el asunto está muy bien expuesto. Las trompetas no son las mismas, son diferentes trompetas. Deberías analizar la diferencia que hay entre trompetas del Apocalipsis porque te cité el mismo capítulo que tú intentaste citar, Apocalipsis 4.1, para decir que no hay arrebatamiento, cuando el mismo capítulo 4, verso 1, habló de una voz de trompeta y claramente no es las trompetas de los 7 juicios, con lo cual queda comprobado de que hay más trompetas aparte de las trompetas del juicio y tampoco hubo respuesta de eso, ¿no? Luego dices que la ira de Dios no es la misma ira de Satanás, que otra cosa es la gran tribulación, ¿sí? Y nuevamente, no tendría sentido alguno que tú digas, nos vamos a preparar, que debemos prepararnos cuando dices que en la gran tribulación vamos a ser guardados por Dios. ¿Para qué prepararse si vamos a ser guardados? Eso no tiene ningún sentido, ¿no?
Pero sí no me ha respondido el argumento de Apocalipsis capítulo 6 y segunda de Tesalonicenses, con lo cual voy a terminar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, nuevamente vamos a ver la claridad del pasaje y lo voy a leer en su contexto para que ustedes vean que no estamos forzando nada, ¿ya? Dice, por ejemplo, en el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que se quedan para la tribulación y ser engañados por el anticristo son los que rechazaron el evangelio. Ahora miren el verso 13. El verso 13 tiene un cambio notable. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Aquí hay una deficiente traducción. La traducción correcta, según el griego, es de que Dios os haya puesto por primicias de salvación, lo cual quiere decir que la iglesia es recogida como primicias antes de la tribulación. No se queda, ¿por qué? Porque ella sí puso fe en la verdad. Los que se quedan son los que no pusieron fe en la verdad. Tiempo. Perfecto, pastor. Entonces, corrígeme si me equivoco, ahora toca un minuto, ¿cierto? Sí, un minuto para responder o para preguntar o responder. Ok, entonces, lo vuelvo a aclarar, ¿no? Un minuto, uno pone su pregunta o su argumento y la otra persona debe responder esa pregunta o debe tratar de responder o refutar ese argumento. Me imagino que no se puede desviar del tema y se debe quedar en ese argumento. Entonces, ¿quién comienza? Le doy la palabra al hermano pastor. Ok, entonces le doy un minuto al pastor Jonathan. Yo creo que debe ser él que empiece porque acabo yo de terminar y debería dar una... Claro. Ya. Ok. Hermano, mire, yo, resumiendo todo lo que estamos aquí, yo he estado... hice un paralelismo entre lo que pasó entre los hebreos y los egipcios. Les dije que va a pasar algo muy parecido a lo que pasó en los tiempos de los hebreos, de las 10 plagas. Dios lo hizo soportar las 10 plagas, no las sacó al principio, lo sacó al final. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Porque es la manera como trabaja Dios y cómo se va a volver a repetir la situación en el futuro. Un gran ejemplo para entender lo que está por pasar. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero hacer un alcance porque yo creo que los bienaventurados van a ser los que estén vivos y soporten y luchen aquí en la gran tribulación, e incluso es más, yo decir que lo que quiero decir es que lo importante es estar preparado para soportar, no para escapar ni de una manera fácil de lo que viene. Eso es lo que quiero decirme, eso es lo que quiero dejar claro. Le doy un minuto. Le doy un minuto al hermano pastor. Ya, ok. Nuevamente no se entiende la figura de Israel siendo protegida en la época del Éxodo porque ahí no está siendo tipo de la iglesia, está siendo un tipo del remanente en la tribulación. Todo lo que vas a ver ahí es figura porque los profetas justamente escriben de la manera, lea Zacarías por ejemplo, de la manera en que preservó al pueblo en el desierto tras la salida de Egipto, así también preservará a el remanente de Israel en la tribulación. En el desierto donde Dios tiene preparado para ellos lugar y los va a guardar. Entonces no sirve esa figura porque está hablando del remanente de Israel, no de la iglesia. Y nuevamente está evadiendo los otros puntos. No está citando a Lot, no está citando, por ejemplo, a Enoc, que fueron raptados, fueron arrebatados antes del juicio. Y nuevamente te pregunto, Eduardo, por favor, ¿quiénes son los hermanos más pequeños de Mateo 25? Quisiera que me respondas eso. ¿Aló, mi tiempo? Cuando ¿Aló, usted quiera. ¿Aló, mi tiempo? Cuando usted quiera. Ya, hermano, mire, yo lo importante que quiero hablar, lo principal, lo fundamental,
Yo, a diferencia de lo que dice aquí el hermano pastor, yo demostré que la iglesia sí va a estar durante la gran tribulación. Demostré en Apocalipsis que sí sale mencionada la iglesia sufriendo, siendo perseguida. Quiero decir que en Apocalipsis capítulo 12 la Hermano Eduardo, iglesia está disculpe, nombrada con otras palabras. hermano Están los Eduardo, judíos y están los cristianos también siendo perseguidos por el hermano diablo, por el Eduardo, Satanás, por la bestia. Y son la cristiandad y son los eh, cristianos porque dice son hermano, los por que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, y esa es la iglesia, no puede ser nadie más. Vamos a estar todos siendo perseguidos, todos los que creamos en Cristo vamos a ser perseguidos y vamos a ser y si no nos preparamos nos van a cazar, digamos, y si estamos preparados vamos a llegar vivos hasta el final de la gran tribulación. Yo lo demostré, eso no hay manera que aquí el hermano pastor lo pueda refutar porque está escrito. Le doy el minuto al hermano pastor. Eh, hermano Eduardo, en estos minutos de uno a uno son para responder o refutar el argumento que da el oponente. En este caso usted no lo ha hecho, se desvió del tema, pero quería Sí, recordar eso, ¿no? Que sí. tiene que responder a lo que se le Sí, pregunta. sí, no, es que eso de los hermanos pequeños no encuentro que es algo relevante para lo que estamos conversando. Claro, pero es el debate es ese, ¿no? Se tiene que respetar y responder lo que pregunta el oponente. Sí, Le doy el tiempo al pastor Jonathan, perdón, y cuando usted quiera. Muy bien. Claro que los hermanos más pequeños tienen una relevancia total. Es sumamente importante para entender la escatología aquí. Porque si los hermanos más pequeños son la iglesia, porque él asegura que en Mateo 24 se habla del rapto de la iglesia después de la tribulación, ¿por qué cuando el Señor se sienta en su trono, reúne a las naciones y a los de la derecha le dice, entrad? ¿Por qué? Porque ustedes tuvieron esta actitud, hicieron este favor a estos mis hermanos más pequeños. Y él no sabe responder quiénes son los hermanos más pequeños. Justamente ese es el talón de Aquiles del post-tribulacionismo, porque ellos forzosamente tendrían que partir a la iglesia en dos grupos. Ahora, qué interesante sería esto, porque si en Mateo 24 supuestamente están siendo arrebatados los que han perseverado, ¿por qué después reúnen a otro grupo a decirles de que ingresen? Si supone que si no fueron arrebatados en Mateo 24 es porque no perseveraron. ¿Y por qué en Mateo 25 se les permite ingresar? No tiene ningún sentido. Lo coherente es el pretribulacionismo. Sí, adelante. Último, porque si ya. no respondes esto, Eduardo, te quedamos fin al debate. No, hermano, mire, yo lo que quería decir es lo siguiente, que al final de la gran tribulación va a ser arrebatada la iglesia y en el aire va a haber una gran reunión y en esa reunión no va a ser que van a pasar cosas, o sea, y Dios va en ese momento, mientras la gente reunida arriba con el Señor en los cielos, por eso se levanta aquí en la tierra, van a ser echados, castigados todos los hijos de desobediencia. Y ahí va a ser también una gran reunión donde va a separar los cabritos, por eso dije que la separación, los que no estén, la cizaña, todo eso va a ser castigado por fuego. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, unos van a estar con Jesús, van a celebrar y otros van a ser castigados. La gente, la bendición más grande es llegar vivo al final de la gran tribulación, la gran esperanza gloriosa, sobrevivir es lo que Dios quiere, que estemos vivos, cuerpo, alma y presencia, lo dice Primera Tesalonicenses capítulo 15. Al final de ese versículo, que nos quiere que esté nuestro cuerpo, o sea, queremos que estemos vivos, eso es lo que quiero decir. Nuevamente, no se argumentó con el argumento que se estaba planteando. Entonces, diga usted, pastor, lo que se debe hacer. Sí, nada más, Eduardo, aconsejarte que si tú vienes a retarnos al debate y a insistirnos sobre el debate, prepara, por favor, una buena línea de argumentación y que estés plenamente convencido de lo que nosotros postulamos, porque si no conoces lo que nosotros estamos postulando, ¿cómo lo vas a rebatir? Te dejo con Oseas 2, 14 al 15, donde ahí habla justamente del punto que tú sacas, porque tú tomas a Israel
como figura de la iglesia en el desierto, pero acá habla del remanente, que el Señor en su venida llevará a Israel al desierto y le hablará con ternura, despertará su corazón y lo sustentará. No es la iglesia. Entonces hay una gran confusión y como te dije al principio, porque habíamos pactado, si yo te respondía bíblicamente y si tú no respondías bíblicamente, usted iba a volver al pretribulacionismo. Entonces yo estoy dispuesto a darte un conjunto de enseñanzas, abrirte las puertas de un discipulado bíblico, porque creo que te han confundido. Eso es lo que ha pasado. No te han dado base bíblica. Y yo hago esto no por creerme aquí que sé mucho, yo hago esto porque me preocupa lo que me dijiste. Pero aún así, obviamente, si tú te mantienes en tu posición y no quieres esto, eres libre. Igualmente te agradezco por el tiempo, Eduardo. Ya, permiso, hermano. Permiso para hablar. Hermano, mire, a mí lo que me quita el sueño, realmente, hermano, que la iglesia no está preparada para la situación que se viene. Eduardo, ¿para qué va a estar preparada si va a ser guardada? Respóndeme hermano, eso. Escúcheme, hermano. Mientras los hebreos estaban en Egipcio, Dios lo protegió de las plagas, pero Dios, Claro, el faraón no les siempre pasó lo nada. tuvo. No le pasó nada, pero la persecución Dime tú, del ¿se faraón prepararon lo ellos? tenía. ¿Se prepararon ellos para eso? ¿O No, simplemente Dios los guardó? Dios lo guardó, pero no Entonces, pudieron ¿para evitar qué la la iglesia, persecución del faraón. para qué la iglesia se va a preparar si Dios los va a guardar? ¿Por qué? Porque son 7 años donde no vaya a poder comprar nada ni vender nada. Pero Dios lo va a vender nada sustentar. porque no te va a dejar marcar, por eso tienes que prepararte. Y lo otro, No- así como Noé se preparó para soportar guardó agua, guardó alimentos para estar tiempo arriba del arca, o sea, el asunto va todo junto, lo espiritual, lo material, lo financiero, todo para poder soportar lo que se viene, hermano. Por eso digo que Dios nos va a guardar, pero la persecución del anticristo no nos va a quitarnos nadie, eso va a terminar, eso hasta solamente Jesús va a poder terminar con esa persecución, matando al enemigo, a los anticristianos, hermano. Por eso es lo que digo, lo que digo. Le doy Muy la bien. Gracias, Eduardo. Gracias por tu participación. palabra. Sí. Gracias por este tiempo y espero que haya sido de edificación también para los demás. Y yo igual, yo lo pasé bien, estoy contento porque pude explicar mis puntos, dejé un testimonio aquí y no solamente ustedes, los que me hayan escuchado pueden tomar sus propias conclusiones, hermano. Yo tampoco quiero forzar nada porque eso es la libertad que Dios nos dio y tenemos que escoger nuestro camino. O sea, hay una frase que decía mi padre, que paz descanse, decía, para la verdad Dios, la gran verdad solamente la tiene Dios y para la contradicción Muy bien, el tiempo Eduardo. se encarga, el tiempo se encarga de aclarar, hermano. Por eso yo Ajá. sigo siendo su amigo, sigo compartiendo con ustedes, sigo enseñando y yo estoy disponible para conversar, para aclarar, porque quedaron quizás muchos puntos en el aire, pero tengo todo el tiempo para compartir con ustedes. Yo quiero ser su amigo, seguirlo. Yo me he ganado un amigo, tengo un amigo muy respetuoso, aquí el hermano que fue moderador lo hizo muy bien y tengo todo el tiempo y la oportunidad de seguir aclarando y siguiendo conversando. De hecho, me río porque tuve que hacer una pequeña renovación. Tenía una Biblia que tenía muy gastada y aprovechando esta situación me compré una Biblia nuevita y estoy contento y por ahí compartido y yo lo pasé muy bien, hermano, este debate, a que pude decir lo que quería decir y usted pudo decir lo que quería decir. Muy bien, Eduardo. Una diferencia y yo a Dios te seguir. bendiga. Igualmente, Gracias. hermano, sí, yo estoy fascinado con lo que ha pasado en este momento. Lo que la pregunta quería decir si esto en algún momento puede quedar grabado, lo puede usted subir, porque quiero tenerlo como recuerdo, como testimonio de lo que pasó aquí, hermano. Yo estoy sumamente contento, para mí esto fue una bendición y Ok, Eduardo. quiero seguir conversando con usted cualquier día, quedo a su disposición. Nos vemos, hermano. Nos vemos.